de nuestro país, un investigador, un científico que es Fernando Valladares, que ya nos está escuchando. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Teníamos, dices, en un titular que hemos leído, teníamos la vacuna y nos la hemos cargado. Fernando, nos la hemos cargado el otro virus de la Tierra, que es el ser humano, ¿no? Efectivamente. Te estaba escuchando y la verdad es que, bueno, apoyo mucho tus palabras, porque efectivamente parece paradójico, pero teníamos muchas soluciones a los males y nos las hemos ido agotando por el camino en estos 20 o 30 años de estar de espaldas a la naturaleza, una naturaleza que nos protegía de muchas cosas y cuando deja de protegernos nos damos cuenta de lo importante que era, ¿no? Y ahora que la biodiversidad y los ecosistemas no cumplen esa función, nos acordamos de, ay, qué importante era haber tenido unos ecosistemas saludables, ¿no? Somos ahora más vulnerables, lo hemos descubierto, pero somos más vulnerables porque hemos destruido ese ecosistema del que nos hablabas y ese círculo ha provocado que nuestro sistema inmune sea un poquito más débil. Bueno, no es tanto nuestro sistema inmune, en realidad es el riesgo de estar en contacto con organismos que tienen unos niveles de patógenos muy altos. Hemos cambiado muchas cosas. Hemos cambiado los ecosistemas de origen, alterando pues esa función que la biodiversidad logra de mantener las especies medianamente controladas unas a otras mediante todas las interacciones. Cuando un ecosistema es rico en especies y rico en interacciones, ninguna especie termina de desbandarse, ¿no? Y esa función la estamos perdiendo. Y también estamos perdiendo la función de diluir esas cargas víricas o esas cargas de patógenos cuando hay mucha diversidad, cuando los ecosistemas funcionan. Y ahora estamos rescatando información científica que teníamos hace 15 años, 10 años. Ya sabíamos por otras zoonosis, por enfermedades de origen animal que se han estudiado en Estados Unidos o en otras regiones tropicales o en el sur de América. Sabíamos que esto iba a pasar y de hecho las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, llevaba tiempo avisando de que iba a venir una pandemia, que era cuestión de tiempo, era una cuestión de el riesgo iba creciendo y aquí la tenemos. Y no tenemos esa salvaguarda que los sistemas bien cuidados, con animales en buenas condiciones y con unas relaciones ricas, pues nos protegen, ¿no? Y lo hemos cambiado. Nuestros hábitos, además, también van cambiando y nos metemos a toquetear y a juguetear con animales que luego maltratamos, ellos se vuelven, digamos, más infecciosos y al final es un bucle de muchos factores que acaba explotándonos en las manos y que no tenemos sistema sanitario para controlar eso, ¿no? Has mencionado un término que yo creo que es muy importante. Quiero que nos lo expliques y que nos lo expliques a los oyentes. La palabra zoonosis, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que significa y qué es lo que hemos hecho para que se cumpla esta zoonosis? Sí, la zoonosis es un término genérico que alude a enfermedades de origen animal, por eso lo de zoo, y es una infección que viene de los animales y que acaba llegando al ser humano. Pueden ser virus, como en este caso con el coronavirus, pueden ser bacterias, pueden ser otro tipo de organismos, pueden ser incluso hongos que acaban pasando al ser humano. ¿Cómo pasan al ser humano? Bueno, normalmente pasan por algún vector o por alguna especie intermedia entre la hospedadora y nosotros. Por ejemplo, las garrapatas transmiten algunos tipos de bacterias, enfermedades como la enfermedad de Lyme, muy estudiada en Estados Unidos, o los mosquitos, que sabemos que transmiten la malaria y que transmiten un montón de otras enfermedades. A veces son otras especies de mamíferos que se lo van pasando unas a otras hasta que al final estamos en contacto con alguna de ellas, ¿no? Que es lo que parece que ha ocurrido con este coronavirus, que se ha debido originar en el murciélago hace bastantes años. Allí ha evolucionado, además ha ido pasando a otras especies, entre ellas posiblemente el pangolín, y con la manipulación del pangolín en condiciones pues poco sanitarias, en la que se estresan a estos animales, con lo cual los animales tienen el sistema inmune más deprimido y su carga vírica todavía sube más, pues al final acaba ocurriendo lo inevitable, y es que un patógeno nuevo, un patógeno para el que nuestro sistema inmune no está preparado, entra en contacto con nosotros y además entra en grandes cantidades, porque si entrara, digamos, muy anecdóticamente, o una carga vírica pequeñita, un ejemplar, pues sería una infección muy local que probablemente no pasaría de ser un susto en determinada familia o en determinada población pequeña, ¿no? Pero aquí se juntaron muchos factores
y luego se multiplicó con la tremenda globalización de zonas del sudeste asiático como Wuhan, que en pocos días pues los infectados acabaron contagiando a gente muy lejana, y esto ya pues sabemos en lo que ha derivado, ¿no? Tú nos informas, Fernando, que en realidad nosotros hemos sido el primer virus con la naturaleza, somos los que hemos interactuado, somos los que les hemos destrozado su hábitat, los que no les dejamos vivir para que tengan ese equilibrio entre depredadores y pues esos y presas, y entonces ese estrés que les causamos a los animales aumentan esos patógenos, esas bacterias que hemos estado conviviendo con ellas durante siglos, ¿no? Y que por ese problema, al final, como seguimos interactuando, nos lo están devolviendo de alguna forma, aunque no lo hagan a posta, y lo estamos sufriendo. Y el problema no es que ahora mismo estemos con el coronavirus y nos llevemos las manos a la cabeza y estemos todos deseando una vacuna. El problema es que como seguimos haciendo este sistema de vida constantemente, como sigamos así, nos va a venir otro patógeno, otra bacteria, a saber desde dónde, de qué parte, y vamos a seguir teniendo otro problemón. Es así, ¿no? Efectivamente. Realmente tenemos que replantearnos qué consideramos éxito. Posiblemente pensemos que el éxito sea vencer a este coronavirus, pero como tú estás planteando, tenemos muchas papeletas para que vengan otros patógenos si no cambiamos el origen de los problemas o el origen de esta pandemia. Y en el origen de esta pandemia hay una colección de factores que nos pueden enseñar para otras pandemias. El próximo patógeno no sabemos bien cuál será, no sabremos qué características tiene, esperemos que no sea muy letal, que no tenga la combinación de la infectividad del coronavirus actual y, por ejemplo, la letalidad del virus del ébola, porque esa combinación sería tremenda. El caso es que no sabemos qué otro patógeno va a saltar, ¿no? Tenemos que pensar que virus y patógenos de todo tipo han estado siempre, estarán siempre y nos rodean por todos los lados, ¿no? No solo hay que imaginarse esas selvas tropicales, esos sitios muy lejanos, sitios exóticos y como que nos atemorizan. No, tenemos todo tipo de microorganismos potencialmente dañinos que nos rodean en nuestras ciudades, en las instalaciones industriales, en los bosques próximos a nuestras casas, en todos los sitios. Así que no podemos emprenderla contra todos los organismos. No puede ser una batalla de erradicar los murciélagos, los pangolines, el perro y se acabó la rabia. Pues no. Efectivamente, tenemos que convivir con todo eso y tenemos que aprovecharnos de los mecanismos que la naturaleza ya ha ido desarrollando en esta coevolución a largo plazo entre patógenos y hospedadores. Y estos mecanismos, por ejemplo, llevan a que el mejor parásito, el virus en este caso, que más éxito va a tener o que más éxito tendrá, no es el más letal. Si le das tiempo suficiente será un virus domesticado, como ocurre con el herpes o con otros virus que no llegan a matarnos, ¿no? Que coexisten con nosotros. Esas coexistencias que se establecen entre unas especies y los patógenos son las que a la larga nos protegen, ¿no? Y se van estableciendo no solo entre ese patógeno y nosotros, sino entre otras especies hospedadoras, entre ellas, y nos interesa mucho, egoístamente a los seres humanos, que esa batalla evolutiva se desarrolle en otras especies, que haya multitud de organismos ahí fuera que estabilicen, que neutralicen con sus interacciones, depredador-presa, de coexistencia, de competencia, etcétera, las relaciones que sean, que neutralicen y que mantengan esa batalla lejos de nuestros organismos. Y que cuando lleguen a nuestro organismo lleguen muy ocasionalmente, lleguen muy atenuados y no lleguen con unas cargas víricas tan grandes como están llegando, por ejemplo, los animales estresados en un mercado de estos húmedos que llaman, ¿no? Estos mercados tan tremendos donde los animales estresados tienen su sistema inmune deprimido y muchos de ellos, los portadores de un virus, por ejemplo, pues son muy infecciosos, ¿no? O sea que es una colección de factores y no sabemos exactamente por qué lado nos viene y la naturaleza nos protege de forma genérica ante todos ellos, ¿no? Y vamos a aprender un poquito porque yo no sé si hacemos una lectura de ciertas cosas. Una de las lecturas que podemos hacer de esto es que la naturaleza se recupera rápido. Del año que le hemos hecho, abrimos la ventana y se llena.
la caza de moscas. Han filmado jabalíes en varias ciudades de Galicia, por ejemplo. Se han filmado osos en algunas ciudades de Asturias. Se han filmado incluso cocodrilos en Los Ángeles. Y esta semana, ayer conocíamos el dato sobre que un parque natural en Canarias se ha recuperado por la ausencia del ser humano. Nos vamos a dar cuenta de todo esto. Vamos a sacar una lectura positiva de que la vida también se recupera, que el ecosistema se recupera si no estamos nosotros. Claro, bueno, tiene muchas lecturas. Yo no le quiero aguar la fiesta a nadie, todos estamos muy necesitados de buenas noticias en estos momentos. Y realmente son noticias esperanzadoras. Tampoco son para lanzar las campanas al vuelo y pensar que en 6 meses o los que sean de confinamiento vamos a recuperar los ecosistemas a los niveles que teníamos hace 20 o 30 años cuando funcionaba mucho mejor todo, ¿no? Pero indudablemente son una indicación de que la naturaleza tiene capacidad de respuesta, que hay especies que están, digamos, listas para recolonizar, reconstruir lo que se ha ido degradando. Para que esto se consolide tenemos que plantearnos cuál va a ser la vuelta a condiciones normales. Yo no quiero hablar de normalidad entera, del paquete completo de cosas, porque ahí hay muchas de esas cosas que son las que nos trajeron aquí. Así que tenemos que cambiar un poco nuestra relación con el medio ambiente, nuestro uso de los recursos naturales, el estar tan de espaldas al medio natural que al final nos hace muy, muy vulnerables. Tenemos que pensar que estas especies que tan emblemáticamente han colonizado, digamos, estos espacios que ya no usamos tanto ahora por el confinamiento, también son un poco anecdóticas. Muchas de ellas son especies oportunistas. Los mismos jabalíes que estabas mencionando son especies muy adaptables, que ya viven en ecosistemas alterados o muy influidos por las actividades humanas. Las especies más simbólicas, más de valor de conservación, las que te indican que realmente los ecosistemas se han recuperado, esas tardan más y esas deberíamos mantenernos, digamos, con un nivel de incidencia en los ecosistemas más bajo durante más tiempo para notarlo. Pero son buenas señales, quiero decir, son síntomas de esperanza, ¿no? ¿Cómo piensas que se debería de regular? ¿Se tendría que legislar de algún modo para que no se interactuara así tan alegremente? Porque, por ejemplo, el mercado de las especies sabemos que mueve muchísimo dinero, ¿no? Sobre todo especies exóticas. Pero claro, también luego entras con la tradición de estos países asiáticos que están acostumbradísimos a comer una serie de cosas. Entonces, tendría que haber un cambio de mentalidad bastante grande y de costumbres. Sí, es una combinación de cosas. Por un lado, hay que entender mejor las cosas y hay que saberlas comunicar mejor. Prohibiendo y con legislación muy restrictiva y con multas, llegamos hasta donde llegamos. El tráfico ilegal de especies se llama ilegal precisamente porque va en contra de una legislación que ya existe, ¿no? El pangolín no se puede cazar de esa manera ni se puede vender y se hace de forma ilegal. Así que con la ley en la mano y con los ejércitos y la policía, pues se llega hasta un determinado nivel. Pero hay otro nivel que tenemos que abordar en paralelo, aparte que revisemos la legislación nacional e internacional, que es el que estoy comentando un poco de la comunicación, de hacer entender a las personas los riesgos en los que estamos y ir también ofreciendo alternativas, porque ahora estamos pensando en Asia y tenemos la visión de esos mercados. También está el problema en África, donde millones de personas comen la fauna que va quedando en los bosques y al comerla, porque es su único casi sustento, pues se arriesgan, no solo extinguen la diversidad, que también nos puede preocupar per se, sino que se arriesgan a contraer pues enfermedades, etcétera. Esa manipulación, pero esas personas de África, que es, digamos, más emblemático, más frecuente que en otros sitios, pues hay que ofrecerles alternativas. Entre todos tenemos que pensar qué otro sustento pueden tener. No les podemos prohibir de entrada a todos colectivamente. Ahora ya vuestra comida no se puede recolectar. O en Wuhan no podemos llegar y cerrar todos los mercados de golpe. Tenemos que a lo mejor ir introduciendo condiciones sanitarias más exigentes. Tenemos que ir educando. Y eso es una actividad que hay que hacer a muchas bandas, desde la orientación sanitaria puramente, de la orientación, digamos, más ecologista, si se quiere, también desde las orientaciones económicas. Hay un montón de teclas que habría que pulsar para que este cambio sea realmente profundo y no sea una cosa cosmética. En estos días estamos leyendo que el tráfico ilegal de especies está medio bloqueado por la situación de la pandemia. Pues porque, claro, hay mucha inhibición probablemente para comprar esas especies ilegales. Pero
eso es temporal, eso sí que en cuanto... Oye, Fernando, también estos días una de las cosas que he oído es que sé que tú has dicho muchas cosas contra eso. Yo creo que también es importante dar ese mensaje, el mensaje de que este virus es completamente natural, que no hay nada artificial. Tú lo has dicho e insistido en ello, que la gente no piense eso, ¿no? No, es importante comprender que esto de la conspiración y del virus chino es un poco, bueno, no es un poco, es muy lejano a lo que la ciencia hoy por hoy sabe, ¿no? Y ahí yo me remito a la gente que lo pueda dudar o a la gente que tenga interés en saber. Hay algún artículo muy importante en la revista Nature hace 3 semanas, que es una de las mejores revistas científicas, donde exploraban sistemáticamente con herramientas moleculares los orígenes del virus y se descartaba prácticamente sin duda, con una alta seguridad, que el origen humano de ese virus, que fuera por manipulación o por generación en un laboratorio. Esto no ha ocurrido en este caso y aunque sea muy sugerente pensar en estas paranoias, pues de cara a un guión de película, pues no es lo que la ciencia dice, ¿no? Y sí que es un virus humano en el sentido de que es inhumano, no humano, porque es inhumano lo que hemos hecho con el planeta, pero sí nos demuestra mucho que ojalá encontremos un remedio pronto, pero que nosotros somos el remedio y nuestra actitud, que cuando se cuenta que se deshielan los polos, que pensemos que eso también tiene una implicación en todo esto, porque se deshielan y, por ejemplo, los virus también se deshielan y pueden esparcirse por ahí, ¿no? Claro. Sí, ahí vemos una combinación para los científicos del mundo de la ecología. Estamos muy acostumbrados a ver la interacción, lo que llamamos la interacción entre factores, ¿no? Tenemos los virus, las fuentes de zoonosis o de infecciones o de pandemias, y tenemos el cambio climático de fondo, que es muy preocupante. No nos olvidemos que entramos, antes de que en la pandemia, en un estado de emergencia climática. Este calentamiento global está generando todo tipo de problemas para la salud humana. Por ejemplo, está favoreciendo la transmisión de algunas enfermedades de origen tropical, de zonas cálidas, con vectores como mosquitos y animales acostumbrados a temperaturas más altas, que el calentamiento hace que lleguen cada vez a más personas en latitudes templadas. Pero además están derritiendo hielos, glaciares, lo que se llama permafrost, que son los suelos permanentemente congelados en zonas del Ártico, y al descongelarse estos glaciares y estos suelos, pues se están liberando patógenos. Se está viendo... Fernando, escuchamos la noticia y después continuamos, ¿te parece? Vale, me parece. Venga, hasta ahora. Noticias e información, la hemos escuchado aquí en Onda Cero y continuamos un instante más con Fernando Valladares hablando de ciencia. Fernando Valladares del CSIC, que nos decía en esta conversación que teníamos la vacuna, que seguramente nos la hemos cargado, porque la naturaleza nos la hemos cargado un poco, la biodiversidad. Pero Fernando, ¿tú crees, tienes esperanza en que se encuentre esa vacuna? Porque hay unos grandes luchadores que son los científicos y que hemos puesto nuestra esperanza en vosotros. Pues mira, depende de en qué momento me lo pregunto. Soy más optimista o menos optimista. El optimismo a veces es un estado de ánimo. No siempre la razón y el conocimiento científico te da toda la munición o la información suficiente para ser o optimista o pesimista. Por eso estoy un poco en el péndulo, ¿no? Realmente tenemos los ingredientes para la esperanza y para recomponer. Estamos teniendo ahora, como hablábamos antes, las indicaciones de que la naturaleza responde. Tenemos mucha información recogida en las últimas décadas sobre cómo influye la fragmentación de un bosque, por ejemplo, en el riesgo de zoonosis. Por lo tanto, interesa no fragmentar los bosques, mantener los bosques en los fragmentos más grandes que se puedan. Y esto no hablo ya de bosques tropicales, sino de bosques de nuestras latitudes. Tenemos información y tenemos potencialidad. Tenemos, además, a nuestro alcance las comunicaciones, que rápidamente una buena noticia, una información, un dato útil puede circular. O sea que tenemos muchos ingredientes para hacer las cosas diferentes cuando finalmente la pandemia esté controlada. ¿Qué haremos? Pues es que depende de todos nosotros. Por eso muchos científicos estamos haciendo todo lo que podemos para intentar contar lo que sabemos, para que la sociedad, no solo los políticos, que a veces les dejamos a ellos toda la papeleta, pero que en el fondo parte de la papeleta es de todos nosotros, pues que entendamos la relación que hay entre la salud de la naturaleza, entre la salud de los ecosistemas, entre el bienestar, digamos, de los sistemas naturales y nuestra propia salud.
no son cosas separadas. Y vamos poniendo piezas de información para establecer esa relación y que veamos que conservar la naturaleza no es un capricho, no es un gasto, sino que es la mejor inversión que podemos hacer. Yo casi cada día saco una pequeña píldora, un pequeño resumen de algún artículo científico demostrándolo. Para tal caso se conoció esto, para tal otro caso esto. Y para ir poniendo sobre la mesa esta información que tenemos y que colectivamente nos ayude a cambiar un poco esta visión de la naturaleza. La confinamos en unos parques naturales, en unos parques nacionales, en unos determinados sitios, y el resto lo arrasamos, ¿no? Le sacamos el jugo y luego pretendemos que siga funcionando medio bien. Pues no, sabemos los científicos que no funciona tan bien cuando a la naturaleza la tratas así, ¿no? No, y además que económicamente y además sentimentalmente y emotivamente es que no tiene precio, es una maravilla. Y con divulgadores como tú que nos dan este tipo de información, pues la verdad es que es cuando uno pues se hace y se siente más humano, ¿no? A la hora de intentar comprender cómo se puede cerrar esas grietas que hemos abierto. Sí, yo creo que hay mucho que ganar. A veces se habla del tiempo perdido en este confinamiento y sobre todo creo que es el tiempo perdido para algunas explotaciones económicas, actividades industriales que con un rendimiento a corto plazo. Pero puede ser un tiempo ganado, y no solamente un tiempo ganado para esas poblaciones que estábamos comentando de animales o incluso de las propias plantas que se regeneren porque no estamos ahí machacándolos tan encima, sino también es un tiempo ganado para cambiar de un poco de rumbo y encontrarle el gusto a proteger la naturaleza y a que funcionen bien los ecosistemas que nos rodeen, incluso los que están más lejanos. En este mundo globalizado todo nos afecta, ¿no? Y esa es la mejor enseñanza, y si esa enseñanza la incorporamos y la vamos poniendo en práctica, no será tiempo perdido. No tenemos que obsesionarnos con cuando salgamos por fin de este confinamiento en recuperar todo el tiempo perdido, ¿no? Que hay un tiempo que no es perdido. Y está muy bien que algunas cosas no se hayan hecho. Por ejemplo, está muy bien que no hayamos emitido tanto CO2 a la atmósfera. Y hay cosas que se han ganado y ojalá las podamos poner en valor, ¿no? Ojalá sea así. Gracias a gente como tú conocemos mucho más lo que está pasando y tenemos muchas mejores herramientas. Fernando Valladares, científico del CSIC, mil gracias. Gracias a vosotros, un placer. Un abrazo.